Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que, según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús incorpora los tres objetos sagrados del lugar santísimo del templo de Herodes. El primer evangelio canónico registra la declaración de Jesús sobre sí mismo. Mateo capítulo 12, versículo 6. Dice Jesús: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. No pierda de vista, por favor, que los evangelios fueron escritos después de la destrucción del templo de Herodes, pero los hechos son relatados como profecías para presentar a Jesús como un auténtico profeta que predijo los sucesos sobre la destrucción de Jerusalén. Dicho de otro modo, los evangelistas elaboraron su obra literaria de naturaleza político-religiosa con el conocimiento de los hechos que forman la estructura de sus escritos. Con esto en mente, Jesús afirma a sus apóstoles que uno mayor que el templo estaba allí, es decir, que Jesús es mayor o más importante que el templo del Dios Yahvé. Con esta aseveración, el autor está anticipando su idea de sustituir las instalaciones del templo por el personaje mítico llamado Jesús el Galileo. Esta idea se va desarrollando gradualmente en los evangelios y se puede seguir el rastro en el siguiente paso. Marcos capítulo 13, versículos 1 y 2, dice que saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El autor, quien ya sabe que el templo está destruido y que su intención es sustituir por la figura del Galileo, emite esta supuesta profecía. Supuesta porque es una predicción historiada, es decir, un suceso ocurrido que se registra con el formato profético. Dicho de otro modo, es una retroproyección, un hecho recién sucedido, pero que se registra como un evento que fue anunciado en el pasado. Este truco se emplea tanto en la Biblia hebrea como en la cristiana, como se puede apreciar en esta escena, en que el escritor pone en boca del Galileo el anuncio de la destrucción total del templo, sabiendo que el templo ya fue derribado hasta el cimiento. Así que Jesús primero es presentado como uno mayor que el templo, luego que el templo será completamente demolido. Veamos ahora lo que le dijo a la mujer samaritana. Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 21 y el 23 y 24 respectivamente. Jesús le dice: mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Debemos recordar que los samaritanos corresponden a la extinta Israel o Reino del Norte, quienes no creían en ningún Mesías, sino que aguardaban la llegada de un profeta que restaurase la adoración en el monte Gerizim, conforme al mandato registrado en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29. Dice allí: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. La creencia en el Mesías tiene su origen en el zoroastrismo, la religión persa en la que fueron adoctrinados los sacerdotes judaítas, y a su regreso impusieron a la nueva nación posexílica. La casta religiosa judaíta se apropió de las escrituras político-religiosas del Reino del Norte y procedió a sustituir por Yahvé los nombres de los dioses venerados en el Reino del Norte. Incluso su monte sagrado Gerizim, que es mencionado en el texto, fue sustituido por el monte de Sión o Jerusalén.
En la narrativa del Evangelio de Juan, después de aclarar que judíos y samaritanos no se tratan, la mujer samaritana defiende su tradición citando a Jacob, el patriarca del reino del norte, y a Gerizim, el monte santo. Y es aquí donde interviene el héroe del relato, para afirmar que llegó la hora que ni en Gerizim ni en Jerusalén se rendiría culto al Dios Padre, y asegura que ahora es la hora, porque cuando se escribió esta narrativa, el templo de Herodes ya estaba destruido. Por tanto, según el Galileo, la adoración debía ser en espíritu y en verdad, es decir, sin la necesidad de un templo, ni de sacerdotes, ni de sacrificios, porque desde ese momento el Dios Padre, por ser un espíritu, desea ser adorado en espíritu y verdad. Esta idea, que se desarrolla gradualmente en los evangelios, es ampliada y dogmatizada en las cartas atribuidas a Saulo de Tarso. Gálatas capítulo 4, versículo 6, escribe el apóstol: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Con el templo de Herodes destruido, Pablo afirma que el templo es ahora el corazón del creyente en el Cristo diseñado por el apóstol, y que es obra del Dios no conocido de la Biblia cristiana. Así que cambiaron las reglas de juego. Ya no existe necesidad de contar con un templo para adorar, porque el corazón del creyente se convirtió en el santuario. Pero ojo, no es un santuario del Dios Padre, sino que es el templo del Hijo de Jesús, llamado el Cristo. Aquí surge la pregunta del millón. ¿Cuál es la evidencia de la presencia del Espíritu del Mesías en el corazón o en la vida del creyente? Pablo responde esta pregunta decisiva en Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice Pablo: que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. No existe ninguna evidencia. Por eso Pablo apela a la fe, a la creencia, a la superstición, a la idea fantasiosa de que un hombre ejecutado y divinizado habita en el corazón de quien cree en esta afirmación de Pablo y en el Cristo diseñado por Pablo. Para el apóstol este dogma es innegociable, tanto que en su carta a los romanos se mostró tajante e intransigente. Romanos capítulo 8, versículo 9, escribe Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo es categórico al asegurar que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ante esta afirmación, y para calmar la conciencia, el creyente está obligado a creer lo que le dice el apóstol, aunque no tenga ninguna evidencia de la existencia de la criatura mitológica llamada Jesús el Cristo, o Jesucristo, o simplemente Cristo. Finalmente, Pablo, en su carta a los Corintios, afirma que el cristiano es el templo de Dios, porque el Espíritu de Dios o de su Hijo el Cristo reside en el creyente. Primera Corintios 3:16 dice Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muy bien. Concluyo entonces que ante la destrucción del templo de Jerusalén, de acuerdo con las afirmaciones de Jesús y de Pablo, el templo pasa a ser el corazón del cristiano. Con esto en mente, en esta entrega veremos que Jesús presenta los tres objetos sagrados del lugar santísimo del templo, a saber, el velo o cortina, el arca del testimonio y el propiciatorio. Veamos en primer lugar el velo o la cortina que separa el lugar santísimo del lugar santo en el templo de Herodes. Éxodo capítulo 26, versículos 31 al 33. También harás un velo azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Y lo pondrás sobre cuatro columnas, de madera de acacia, cubiertas de oro. Sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes. Y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. El velo servía de mampara o biombo que dividía el lugar santo del santísimo.
La cortina ocultaba la residencia del dios mitológico Yahvé e impedía el acceso de los sacerdotes al lugar santísimo, como en todos los templos de la región y de la época. El único que estaba autorizado a entrar a la oficina de Yahvé era el sumo sacerdote, y solo una vez al año. El velo debía llevar la imagen de dos querubines, un par de figuras mitológicas híbridas con cuerpo de toro, un par de alas y cabeza de hombre, a quienes se atribuyen poderes de protección, y son considerados guardianes sagrados de ciudades, de palacios y templos. A diferencia de los muebles del templo que representaban las cualidades del dios Yahvé, el velo era apenas un divisor de espacio. No tenía ningún simbolismo, era solo una cortina que separaba la morada del dios judaíta. Pero en la mitología cristiana, el velo adquirió un significado especial asociado con la figura del aspirante a Mesías, que fue neutralizado por Roma. Marcos capítulo 15, versículos 37 al 39, dice lo siguiente: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En esta narrativa teológica, la ruptura del velo del templo se produjo inmediatamente después de la muerte del Galileo ejecutado, dando a entender que fue un fenómeno sobrenatural atribuido a la deidad, para confirmar que Jesús fue un ser celestial o divino, hecho que fue corroborado por el centurión romano al confesar que era hijo de Dios. Pero según la historia, fue el general Tito quien en el año 70 partió el velo con su espada y llevó a Roma varios objetos sagrados del templo como parte del botín de guerra. Así que el relato de Marcos no es histórico, sino teológico, cuya ideología político-religiosa es legitimar la divinidad de Jesús, negado por su pueblo, pero confesado por un centurión romano. Así que la ruptura del velo citado por Marcos lo ubica en la década del año 30, aunque está escribiendo después del 70, sabiendo que la cortina sagrada fue rota y el templo destruido. Sin el santuario, cada uno de los muebles del templo es representado por el nuevo dios romano, Jesús el Galileo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice lo siguiente: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Según el texto, el cuerpo del Galileo insurrecto que fue roto en la cruz por los romanos simboliza el velo del templo que también fue roto por los romanos y significa que ya no existe ninguna restricción para llegar a la presencia de Dios, que dejó de ser el privilegio del sumo sacerdote, porque desde la destrucción del templo y la muerte del sedicioso interpretado como sacrificio expiatorio, desde ese momento todo el mundo puede llegar hasta Dios a través de la fe en Jesús llamado el Cristo. Así que el autor de la epístola presenta a Jesús como el artífice de un camino místico que conduce a la presencia de la deidad mayor o principal, camino representado por su cuerpo que simboliza el velo, la cortina rota para que la gente por medio de la fe en su obra expiatoria llegue a la presencia de Dios. Muy bien. En segundo lugar, veamos el arca del testimonio o arca de Dios o arca del pacto o arca de la alianza, ubicado también en el lugar santísimo del templo de Herodes. Éxodo capítulo 25, versículos 10 y 11 y el 21. Dice lo siguiente: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El arca del testimonio o del pacto o de la alianza es otro mueble que representa la presencia del Dios Yahvé. El texto proporciona las dimensiones y los materiales para su fabricación
su ensamblaje y revestido, así como la tapa o cubierta del baúl sagrado. Esta orden de fabricación es para la nación de Israel en la etapa posexílica, que estaba empezando la reconstrucción nacional con la capilla de Zorobabel. Pero el arca ya existía mucho tiempo antes y su uso era bastante común entre los comerciantes y tribus nómadas, quienes tenían las figuras de sus dioses en una caja sagrada portátil para que pudieran realizar sus rituales en cualquier lugar y en cualquier momento. Esta práctica se observa en el viaje de regreso del aventurero patriarca de la antigua Israel. Génesis capítulo 31, versículos 30 y 31. Así pues, tú te has marchado porque añorabas la casa paterna. Pero ¿por qué robaste mis dioses? Respondió Jacob a Labán: es que tuve miedo, pensando que acaso ibas a quitarme a tus hijas. El patriarca Jacob fue acusado por su suegro de robarle lo más preciado, las estatuillas de sus dioses. A Labán no le molestó que se llevaran a sus hijas y a sus nietos, sino que se llevaron a los dioses, perdón, sino que se llevaran a los dioses que integraban su arca familiar. Para abastecer el mercado religioso de Israel y Judá, en la tribu de Efraín había un famoso fabricante de imágenes de dioses. Jueces capítulo 17, versículos 5 y 6. Este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Los terafines o dioses domésticos eran estatuillas que fabricaba Micaía en el reino del norte. Además, confeccionaba el efod o traje sacerdotal y consagró a uno de sus hijos como sacerdote para que operara los dioses manufacturados. El escritor trata de justificar que esa práctica se debía a la falta de rey, pero es una falacia, porque en ese periodo había libertad para expresar la religiosidad y rendir culto al dios o dioses que se prefiera. Esa libertad permitía que cada hogar tuviera su altar familiar o su arca sagrada. Otro relato sobre el arca, sin que fuera un llamado, mejor dicho, o llamada arca del pacto, sino arca de Dios o de los dioses, tenemos en Primera de Samuel capítulo 5 versículos 1 y 2. Dice que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. La caja mágica que contenía los terafines o figuras de dioses fue capturada y secuestrada. Comparemos con la versión de la Biblia Kadosh israelita mesiánica. El mismo texto en el versículo 1 dice: los Plishtim habían capturado el arca de Elohim y la habían traído desde Ebenezer a Asdod. Elohim es la forma plural de El y significa dioses. Y siendo el dios El el padre de todos los dioses, el arca contenía varias imágenes de dioses menores, como lo afirma el prestigioso arqueólogo israelí Israel Finkelstein en su libro La Biblia desenterrada. Muy bien, con esto en mente, llegamos al arca del templo de Jerusalén. Éxodo capítulo 40, versículos 20 y 21. Después Moisés tomó las tablas de la ley y las puso en el arca de la alianza. Luego le puso al arca los travesaños y su tapa para la parte superior y la llevó al interior del santuario. Colgó entonces el velo y cubrió el arca, tal como el Señor se lo había ordenado. En la Biblia hebrea, según la leyenda sacerdotal judaíta, el arca contenía las tablas de la ley. De allí el nombre de arca del pacto o de la alianza. Sin embargo, ese pacto fue reemplazado por otro en el siglo I. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 23 y 24. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Jesús toma el lugar del Dios judaíta Yahvé y celebra un nuevo pacto,
una nueva alianza con el pueblo de Israel. Y con el templo de Herodes destruido, la ley que se custodiaba en el arca de la alianza ya no tiene vigencia, porque Jesús se convierte en la nueva ley que es sellada con su propia sangre. En el capítulo 5 del Evangelio atribuido a Mateo, que está en pantalla, mediante la fórmula, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, Jesús desprecia y anula varias leyes atribuidas a Yahvé e impone la suya. Estas leyes promulgadas por el Galileo forman parte del nuevo pacto o alianza con la nación de Israel. El Galileo en este acto manipula la ley a su antojo y, lo que es peor, usurpa la atribución del Sanedrín, la organización responsable por legislar y velar por el cumplimiento de las normas. Mateo miente y crea otra herejía, porque al no integrar el cuerpo legislativo, Jesús no podía modificar ni siquiera una sola ley, y menos aún de manera unilateral. Además de esto, había una ley que prohibía lo que el Galileo había hecho y dicho ante un público multitudinario, según Mateo. La norma está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 2 y el 12:32 respectivamente. Dice allí, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. A Mateo le tiene sin cuidado esta norma, porque intencionalmente hace que el Galileo la viole o quebrante, delante de una multitud de congregados en la montaña, que fue testigo del delito perpetrado en contra de la disposición sacerdotal atribuida al Dios Yahvé. Como si no bastase, el Galileo entregó un nuevo mandamiento a sus apóstoles. Evangelio de Juan 13:34, dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús, el Dios legislador, dicta a sus apóstoles un nuevo mandamiento, y al decir nuevo, se entiende que es un mandamiento inexistente y que consiste en amarse mutuamente. Y para expresarlo, basta seguir el modelo de amor que Jesús les había demostrado. Sin embargo, para Pablo, la única ley autorizada por su Dios no conocido es el Cristo de su pluma, el Cristo de su producción, como lo expresa en su carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2. Escribe Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Note que la ley de Yahvé y la ley de su Hijo amado Jesús quedaron en el recuerdo. Ahora se impone la ley del Cristo de Pablo, y no solo a las comunidades de la región de Galacia, sino a todos los cristianismos y a los cristianos desde el siglo I hasta nuestros días. Tito capítulo 3, versículo 9, le escribe Pablo, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Así que Jesús es la nueva ley que suplanta las leyes atribuidas al Dios Yahvé. El Galileo es el arca que contiene las condiciones del nuevo pacto. Muy bien. En tercer lugar, veamos el propiciatorio, la tapa del arca de la alianza. Éxodo capítulo 25, versículos 17, 18 y el 21. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Se denomina propiciatorio a una lámina cuadrada de oro que servía como tapa del arca de la alianza. En el idioma hebreo es caporet y significa cubierta, obra de expiación, asiento sagrado o asiento de honor. El término propiciatorio se refiere a algo o alguien que tiene la virtud de hacer propicio o favorable, especialmente ante la divinidad.
Una víctima propiciatoria es la víctima de un sacrificio efectuado en favor de alguien o de un pueblo o de una nación. Es un sacrificio con fines propiciatorios. En la práctica, el propiciatorio es el lugar donde la propiciación es hecha. En la creencia judaíta, el propiciatorio libraba al pueblo del juicio condenatorio de la ley. Cada año en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y rociaba la sangre del animal sacrificado para expiar los pecados del pueblo de Yahvé. La sangre se rociaba sobre el propiciatorio, porque sólo a través de la sangre se podía cubrir las violaciones de las leyes de Yahvé cometidas por el pueblo durante el año. Por tanto, propiciación significa apaciguar o calmar la ira del Dios Yahvé, considerando que el Dios Toro estaba furioso por causa de los pecados de su pueblo. Pero la sangre del sacrificio allí derramada por el sumo sacerdote aplacaba su ira. Este rito se efectuaba una vez al año y es el día de la expiación, el día más sagrado del calendario religioso judío. Levítico capítulo 16, versículos 15 y 16 dice: Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Con el templo de Jerusalén destruido y el sacrificio de animales interrumpido, este ritual fue sustituido por el Jesús de los Evangelios, interpretando su muerte como un sacrificio expiatorio ofrecido a la deidad por los pecados de su pueblo. Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, escribe Pablo: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo afirma que esto es obra del Dios no conocido de la Biblia cristiana, quien por medio de la fe en la sangre de Jesús justifica al pecador, pasando por alto sus pecados o siendo propicio a sus pecados. Recuerde que pecado es infracción a la ley de Yahvé. Pecado es el delito de infringir las normas o mandamientos del Dios Toro Yahvé. Esta nueva creencia también se encuentra en la primera epístola de Juan, primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que ya no se necesita de templo ni de sacrificios de animales para obtener el perdón de pecados, porque Jesús, llamado el Cristo, fue inmolado cual cordero para favorecer a su pueblo y también a todas las generaciones del mundo entero. Resumiendo, en esta exposición vimos que el Galileo representa el velo, el arca del nuevo pacto y el propiciatorio. Muy bien, concluyo la presentación con la afirmación del escritor británico Chesterton: es improcedente hablar de reforma sin hacer referencia a la forma. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.